finalmente ir estableciendo un sistema de evaluación de desempeño, ¿no? Un proceso, perdón, un proceso de evaluación de desempeño finalmente, bueno, lo llamaremos EVADES a partir de ahora en una forma más abreviada, pues finalmente es una herramienta clave justamente para poder medir y mejorar el rendimiento. Además, que como lo he venido mencionando, identifica fortalezas, áreas de mejora y oportunidades de crecimiento de cada uno de nosotros, promueve nuestro desarrollo profesional y mejora continua. Y de hecho que este proceso también es importante porque nos marca y nos permite identificar cuánto de potencial tenemos, ¿no? Ya sea para un proceso de línea de carrera o por un proceso de plan de sucesión, que también que suele darse dentro de las firmas, ¿no? Entonces, es importante que este proceso se realice, se promueva, se busque ir generándose dentro de las firmas. Y ahí va el punto, porque también nos ayuda a esta retroalimentación y llamo una retroalimentación constructiva porque finalmente lo que se busca es seguir creciendo y aportando en nuestro desarrollo. Y obviamente impacta en la seguridad y en la eficiencia del cumplimiento de las organizaciones, ¿no? Los objetivos de las organizaciones. Ahora, hablamos mucho de cómo es un proceso de evaluación de desempeño. Se nos viene mucho a la mente cuando yo les digo evaluación, la evaluación en sí, o sea, el cuestionario en sí, ¿no? El momento en que de repente hago esas preguntas de cómo estoy haciendo el cumplimiento de las habilidades blandas, la parte cualitativa, o ese cumplimiento de la parte cuantitativa transformado en indicadores. Pero si yo les hablo de eso, o les digo, eso es solamente, estaría mintiendo. En realidad no es solamente el momento del cuestionario, de respondernos estas preguntas, sino va más allá. Estamos hablando de un sistema de gestión de desempeño, de un sistema que me permite no solamente hacer la evaluación en sí, sino también me permite hacer procesos adicionales como la planeación, la comunicación, el seguimiento, calibración y el feedback que complementan a este proceso de evaluación y lo vuelven un sistema, lo vuelven una metodología más fuerte, una metodología que permite un trabajo continuo y sobre todo que me permite tener un seguimiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué Nati, puedo? ay, perdóname, ahí probablemente lo vamos a conversar más adelante, pero normalmente en la planeación, ¿qué es lo que o sea, por qué se debería planear una evaluación de desempeño que normalmente se asume como que es todos los años lo tengo que hacer, ¿no? O sea, es como que lo Ujú. tengo. ¿Por qué planearlo año a año? O sea, ¿cuál vendría a ser la lógica de planearlo año a año? Importante lo que me preguntas. ¿Por qué debemos planearlo? Porque cada organización es viva. Lo que pudo haber funcionado en el 2024 no necesariamente puede estar en estrategia para el 2025. Entonces es importante que nosotros tengamos un proceso de planeación, de mirar si lo que vamos a evaluar a nuestros colaboradores, a nuestro equipo de trabajo, es coherente con la realidad de la firma, si es coherente con la estrategia de la firma y obviamente revisar si lo que vamos a evaluar tanto en las habilidades, en la parte cualitativa o en la parte cuantitativa, refleja lo que se va a poder cumplir dentro del periodo establecido de evaluación, ¿no? Por eso es importante hacer el proceso de planeación, ¿no? No Ahora, solamente es, ya, me toca, hago, no, sino realmente poder hacer un plan de trabajo que incluya fases, como repito, de comunicación, seguimiento, ¿no? De cuándo voy a evaluar, en la fecha exacta cuando voy a evaluar, para cómo va a ser seguir, el proceso de calibración y finalmente cerrar el ciclo con el feedback. Dime, Wilfredo. quería seguir en la línea de las buenas prácticas que estamos ahorita comentando, Nati, en la comunicación. ¿Qué es lo que se debe comunicar, o sea, sobre la evaluación de desempeño? O sea, y Correcto. cuándo y en qué momento y por qué se debe comunicar.
A mí me gusta siempre recomendar que lo primero que se debe hacer es la comunicación de sensibilización con ese objetivo. ¿Qué significa eso? Significa decirle a los colaboradores el por qué van a pasar, se va a hacer este proceso de evaluación de desempeño, el para qué lo van a hacer y cómo finalmente impacta, ¿no? Eso es importante. Luego que se hace esta primera etapa de sensibilización, que normalmente se comunica en estos periodos, ¿no? En estas etapas iniciales de año, donde se le transmite esta importancia del proceso de evaluación de desempeño, ¿no? Viene la etapa también de comunicación del modelo o de lo que se va a medir. Aquí tenemos dos miradas, como les decía, la mirada cualitativa, modelo de competencias, y la mirada cuantitativa, los indicadores. Es importante la comunicación clara de estos dos tipos de indicadores y de habilidades que va el colaborador a tener que seguir como hoja de ruta para cumplir el proceso esperado por la organización, como vuelvo a repetir, el poder también aportar a su desarrollo. Ese es un Eh, segundo momento de comunicación. Un tercer momento de comunicación, y ahí te doy la palabra, dame un momento que termino la idea. Un tercer momento de comunicación es ya previo al lanzamiento del cuestionario, ¿no? De la medición, que es importante generar claridad de cómo, cuándo se va a hacer el proceso, cómo se va a hacer el proceso, hasta cuándo van a tener el proceso y mantener informado a los colaboradores de que se está ejecutando. Posterior a ello, importante también decir la comunicación de cierre del proceso, que ya se terminó, y obviamente marcar los siguientes pasos, que suelen ser el proceso de calibración y obviamente de entrega de resultados a través del feedback. ok, Adi- ahí cuando hablamos de seguimiento, Nati, a qué referencia el seguimiento desarrolla? Porque ya hemos pasado a la parte de planeación, ya acabamos de Correcto. comentar sobre las partes importantes en la comunicación. El seguimiento, ¿cuál es la finalidad del seguimiento? La finalidad del seguimiento es poder justamente monitorear aquello que hemos indicado al colaborador que vamos a medir, que vamos a evaluar. O Por sea, ejemplo, por ejemplo, he comunicado a mi equipo el día de hoy que voy a evaluarlo en estas 5 competencias y voy a evaluarlo en estos 3 indicadores. Establecido esta comunicación, yo pacto con el equipo cada cuánto va a ser mi seguimiento. Esto es muy a la medida de cada uno bajo la dinámica de trabajo, ¿no? Puede ser en forma semanal, mensual, trimestral, semestral, pero va a tener que ser muy clara la forma como yo voy a dar un seguimiento del cumplimiento de lo que voy a medir, ¿de acuerdo? Esto es importante porque me va a permitir... permíteme, Nati, ahí para aclarar. Entonces, tú cuando hablas del seguimiento, hablas de que el proceso de evaluación de desempeño no solamente es el momento de la evaluación, sino tú le dices al equipo, oye, ustedes, vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar que ya ahora en enero se les dijo, se les va a evaluar de estos 5 criterios o de estos Ujú, 8, estos 3 indicadores. ujú. Tú me dices, con cierta periodicidad hay que hacerle seguimiento a que cumplan esos indicadores, pero no nos adelantamos un poco a la evaluación de desempeño. No, al contrario, lo que hacemos justamente es monitorear y hacer el seguimiento para que se logre el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué pasa si no hacemos el seguimiento? De repente, al momento que nosotros establecemos que suele darse a finales de año o a principios del siguiente año, ya el momento de la evaluación, nos damos con la sorpresa que el equipo se olvidó inclusive. Me ha pasado que, oye, sí, por ahí me estableciste, pero nada, no lo perdí de vista, ya sea porque tuve prioridades, ya sea porque el contexto cambió, ya sea X motivos. Al contrario, el seguimiento es vital, es importante porque nos va a permitir a nosotros asegurar que estamos en el camino y, ojo, también nos va a permitir ajustar si es que tenemos que ajustar. Hay Claro, coyunturas que de repente afectan eso lo que hemos planeado, ¿no? Lo que hemos establecido, que justamente en el seguimiento nos damos cuenta.
¿no? De repente algo que no podemos controlar, el contexto, el tema político, la situación del país, factores externos que no tenemos en nuestro control que pueden afectar también a estos objetivos que nos hemos establecido para cumplir y que obviamente va a afectar también en el momento de la evaluación. Nati, Recuerde, permíteme, perdón, esto, y por favor le pido a los demás asistentes que también pueden hacer las preguntas y este feedback o esta, perdón, esta intervención con Nati de esta manera. Eh, ¿Quién es? O sea, tú sabes que las firmas de abogados usualmente son los socios quienes suelen ser los que evalúan probablemente y de manera más directa a los abogados. En tu experiencia, ya viendo y habiendo trabajado con tantas firmas, o sea, ¿quién tiene que hacerse responsable del seguimiento? Dado más que los socios suelen no tener tiempo para hacer actividad administrativa. Entonces, este seguimiento que se está viendo que es realmente relevante, importante, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Lo tiene que hacer el socio? ¿Lo tiene que hacer el responsable de gestión humana? ¿Lo tiene que hacer un externo? O sea, cuál es basado en la experiencia para hacer realmente funcionar esto? ¿No? Claro, porque bien dices tú, oye, te he puesto el indicador, no sé, de comercial, pero hubo una ola importante de trabajo y al final no se logró ese objetivo porque durante 8 o 9 meses tuvimos y al final cuando quieres evaluar, evidentemente va a salir mal. Por eso ahora correcto. entiendo tu justificación. Pero a ver, mi pregunta es, ¿quién es responsable? ¿Quién debería ser responsable en una firma de abogados de hacer el seguimiento? Y me río, de repente hago esta sonrisa porque más bien yo traslado y abro esa pregunta hacia ustedes. ¿Qué opinan? ¿Quién debe ser? ¿El socio? ¿Yo? ¿Recursos humanos? Pero Nati, si no hay recursos humanos, ¿quién? ¿Quién cree que debe ser? ¿Chat? ¿Micro? Betel ahí o Miguel o ¿Miguel o Santiago, Santiago? en su ¿Quién experiencia cree? usted trabajando dentro de las firmas, ¿quién considera que debería ser el responsable? En realidad nosotros también coincido con Santiago en el sentido que decía que está en proceso y gracias Wilfredo porque yo también tenía esa pregunta. Ujú. Justamente, de acuerdo a esa experiencia, ustedes nos preguntaban cómo la vemos y más bien yo quería preguntar cómo la ven ustedes, ¿no? Porque creo que estamos, bueno, nosotros también estamos en una especie de, bueno, hemos hecho varios ensayos errores, ¿no? Ensayo Ujú. error, a ver qué esquema me funciona más, qué cosa es lo que puede funcionar, sí, no, esto va así. Definitivamente, eh, creo que el feedback no es un problema, pero o sea, la evaluación en sí no es un problema, el feedback en sí no es un problema. Lo que viene después es gestionar el talento, ese es el gap, ¿no? Ok. Porque que se necesita. Se necesita una persona que tenga el tiempo para pensar, hacer el seguimiento, detectar los puntos de mejora. ¿Qué quiero yo para esa persona? ¿Tiene potencial? ¿No tiene potencial? ¿Cuánto le falta para alcanzar su potencial? ¿Qué necesita esa persona para alcanzar su potencial? ¿Qué es lo que de repente en qué la puedo capacitar? Este, hacia dónde la tengo que llevar, me tengo que reunir con ella efectivamente después, no sé, en 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependiendo de los objetivos que le haya puesto, ¿no? Ujú. De corto, mediano, largo plazo para ver su avance. Y creo que un socio senior, no tiene el tiempo para hacer eso. Y no solamente de repente no tiene el tiempo, sino posiblemente puede ser un excelente abogado, pero no tiene un expertise en gestión del talento, Le cuesta, necesariamente. ¿no? Y De, le, de y, hecho y que le, cue- le cuesta, ¿no? y claramente le cuesta, y bueno, le cuesta sobre todo y el tiempo. Y igual de repente, pues, labores de, no sé, pues de asociados seniors, igualmente, pueden hacer un feedback y un seguimiento en cuanto a objetivos de trabajo en sí, de un caso, ¿no? De un escrito, de un informe, pero creo que no necesariamente del desarrollo profesional de las personas que tienen a su cargo. Sí, y eso, y lo que comentas, Betel, es muy cierto. Yo me voy a atrever en mi experiencia a responder. En realidad es una responsabilidad compartida. Y esto hablo entre socio y la persona, ¿no? Y si dentro de esta responsabilidad compartida me hablan de cuál tiene mayor peso, diría que nosotros.
cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de poder hacernos seguimiento de nuestro cumplimiento de desempeño, ¿no? Natalia, ¿qué hablas? ¿Cómo dices eso? Pero es que es verdad. De hecho, que no podemos deslindar la responsabilidad o el acompañamiento ideal que debemos tener de la propia organización, traducido a socios, traducidos a gerentes generales, traducidos a jefes de recursos humanos, como fuera la estructura dentro de nuestra firma. Pero sí es importante saber que nosotros somos los protagonistas de este seguimiento. Si por ahí al socio le cuesta hacer un proceso porque ya sea o no lo sabe cómo hacer, o por temas de tiempo, o porque no le nace tal vez hacerlo, pues está en nosotros propiciarnos el espacio de seguimiento, de saber exactamente cómo estoy avanzando dentro del cumplimiento de mis indicadores y competencias. Esa es mi respuesta, ¿no? Eh, Creo firmemente que si nosotros tomamos el protagonismo, vamos a generarnos este hábito o esta iniciativa de poder lograr saber nuestro desempeño dentro de una organización. Hagan que las cosas sean posibles y la mejor forma es tomando el protagonismo. Esa es mi respuesta, Wilfredo, Beitel. Ok, Nati, y de cara, bueno, para no tampoco detenernos ahorita, ya el tema de evaluación de competencia lo sabemos, calibración. La calibración, ¿qué es? ¿Qué tiene que entenderse y cómo se debe hacer esa calibración? Sí, aquí llamamos un proceso de calibración. Ustedes saben que lo que se busca dentro de un proceso de calificación, de evaluación, es que sea lo más objetiva posible. Y aquí vienen las creencias, aquí vienen un poco el tema también de las circunstancias. Vamos a suponer, Wilfredo, que tú me tienes que evaluar y justo, pues me peleé contigo. Justo tengo una mala relación contigo a nivel personal, ¿no? No estoy teniendo un buen momento y justo me toca el proceso de evaluación y yo ya vengo pensando, Wilfredo me va a calificar mal. De hecho, que en este momento Wilfredo me va a poner la más baja calificación y va a tratar de que salga mal en el proceso. Entonces, ¿qué pasa en un proceso de calibración? Cuando ya se tiene establecido un sistema de evaluación dentro de las organizaciones, se suele tener esta mirada especialista, si le quieres llamar así, o esta mirada como muy zoom, muy específica de cómo han salido los resultados para saber si hay algún caso que nos llame la atención. ¿Ya qué se refiere con un caso que nos llame la atención? Ya sea porque está muy bajo calificado o porque está demasiado alto calificado. Pueden ser los dos casos. Claro está que lo más usual es que está muy bajo calificado. ¿Qué sucede? Aquí es importante cuando se detecta que hay una calificación muy por debajo del estándar, tomarlo, mirarlo y preguntar al evaluador, preguntar a la persona que ha tenido la responsabilidad de evaluar, ¿no? ¿De qué está sucediendo? Preguntar exactamente qué criterios y qué evidencias ha tenido para poder colocar esta calificación. Lo que se busca en el proceso de calibración es de existir casos que no sean coherentes con la realidad o que existan algún tipo de desviación o que exista algún tipo de incoherencia, ¿no? Sacarlos a revisión, solicitar al evaluador que nos indique el criterio o nos muestre las evidencias de la calificación para, de ser el caso, ajustar la evaluación o los resultados obtenidos de evaluación. Eso llamamos el proceso de calibración, ¿ok? Tiene Ok. el objetivo de cuidar
que sea lo más objetivo posible un proceso de evaluación de desempeño. Nati, y finalmente yo sé que en el feedback todavía tenemos de largo que hay varias recomendaciones que uno puede dar en el feedback, pero ¿cuáles serían esas, te diría, 3 recomendaciones principales que debemos tener en cuenta para dar un buen feedback después de o sea, o para que sea parte del proceso de evaluación de desempeño? Primero hacerlo, y desde ahí ya hay que tener la actitud y obviamente los conocimientos que se pueden dar. Existen muchos metodologías, herramientas para dar el feedback, ¿no? Cada uno puede aterrizar. Nati, perdóname. Todos los socios, o sea, o el jefe directo de los abogados, todos tienen que tener la misma metodología para dar feedback, para que sea un feedback estandarizado. Tienen que estar capacitados los socios. O sea, ¿cómo? O sea, partiría previamente por eso. Yo sé que se tiene que hacer, pero digamos, o sea, mi pregunta es, ¿debe haber un estándar único para la firma? No necesariamente tiene que ser un estándar único o una metodología única del momento del feedback, pero sí diría que tiene que tener una estructura y que dentro del momento ya que das la retroalimentación, puedes ahí utilizar la herramienta que te es más amigable o que te es más cómoda, pero sí tiene que tener una estructura en el proceso de feedback en cara a una evaluación de desempeño. ¿Qué me refiero? Que debe primero ser un espacio controlado, ser un espacio privado que tengamos con el colaborador. Segundo, explicar claramente el para qué está este momento del feedback, que se va a establecer, primero se va a comunicar los resultados del proceso de evaluación y se va a establecer un plan de acción o un plan de desarrollo individual. Eso es importante. El momento de ya dar la retroalimentación, pueden utilizar diferentes tipos de métodos, ¿no? Técnica 3-2-1, métodos de sándwiches, lo que se sienta más cómodo, pero la estructura del proceso de la sesión de devolución o la de la sesión de feedback sí tiene que estar establecido y de preferencia entrenado, ¿no? Debe darse un entrenamiento a las personas que van a dar la retroalimentación, tienen que entrenarse de preferencia. Si por ahí no se logra el entrenamiento, tienen que tener por lo menos, como le dije, el proceso trasladado a una guía que les permita tener la secuencia que deben seguir al momento de dar la retroalimentación. ¿Con eso respondo tu pregunta? Sí, perfecto, perfecto, Nati. Sigamos avanzando entonces. Entonces, el proceso de feedback como tal, primero se tiene que dar y tiene un fin no solamente de comunicar los resultados, sino de establecer un plan de desarrollo individual importante o un plan de acción. De esa sesión tiene que salir esa hoja de ruta, ¿ok? Y eso va a permitir a nosotros como organización poder saber cómo se está o cómo gestionar nuestro talento, ¿ok? Cómo gestionar a aquellas personas que necesitamos, obviamente, seguir impulsando, ya sea porque la hemos identificado, que son de alto potencial y tenemos que seguir desarrollando. Se ata a muchas cosas este plan de desarrollo individual. Se ata a procesos también de capacitación, se ata a procesos de línea de carrera, se ata a procesos de plan de sucesión. Entonces es importante que el feedback termine con un plan de desarrollo individual. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar de englobar todo lo que he mencionado, el proceso de evaluación de desempeño no es solamente el momento del cuestionario, sino es un sistema de gestión que nos permite abordar desde una etapa de planeación hasta una etapa de feedback y obviamente un seguimiento que va continuo, ¿no? Que va durante todo el proceso de, en este caso, la gestión anual, si es que lo han establecido así, pero que va en forma continua. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta de esta fase. Betel, Miguel Ángel, Santiago. Si no, avanzamos, Nati. Ok. En el caso de los indicadores, sí, esto sí lo es muy a la medida de las organizaciones, de las firmas. Cada firma debería establecer qué indicador necesita monitorear, indicadores comerciales,
indicadores de gestión de los casos, indicadores de satisfacción del cliente, si fuera. Pero en el caso de las competencias, sí es importante, y aquí hago un zoom, porque esto decanta de lo que buscamos como estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, siempre recomiendo que en el caso de las competencias exista un modelo de competencias a seguir y obviamente a evaluar. Suele ser más frecuente encontrar un modelo de competencias compuesto por las técnicas, que obviamente son propias, ¿no? de la especialización de cada uno. Funcionales, que son aquellas habilidades blandas, me gusta llamarles también las transversales, que van para todos los trabajadores, los colaboradores o miembros del equipo, y las de liderazgo, que son enfocadas a aquellos que tienen personas a cargo, ¿de acuerdo? Esas son las tres mínimas que debería, en recomendación, tener un modelo de competencia, y sí es importante establecerlo. Aquí va más y decanta más de la estrategia, de la cultura de la organización, y que tiene que estar establecido también, ¿de acuerdo? Suele ser un poco más llámese un poco más difícil, no sé si difícil, más retador establecerlo, sí, o suele decir, o no suele tener de repente mucho enfoque, suele pasar, pero no hay que perder la mirada de un modelo de competencia, que es también la forma como gestionamos nuestros indicadores, o sea, van de la mano, ¿no? O sea, el indicador yo lo tengo que gestionar, lo tengo que hacer, y para eso yo tengo que aplicar competencias. Entonces, importante el modelo, ¿de acuerdo? ¿Aquí preguntas? ¿Sí? No, sí. ¿No? Ok, dale. Ok, acá también quiero comentarles que existen modelos de evaluación de desempeño. ¿Y aquí llamamos modelos de evaluación de desempeño? Dentro del momento de evaluar, se suele dar que tenemos que tener diferentes miradas, diferentes puntos de vista, puntos de evaluación, ¿ok? Siempre se recomienda que en el proceso de evaluación de desempeño exista una primera mirada, y esto va también muy alineado a lo que he venido mencionando, de ser nosotros los protagonistas del proceso. Y aquí esto se traslada a una mirada de autoevaluación. ¿Qué quiero decir con eso? Que al momento que se lancen los cuestionarios, ya tiene que iniciar con un cuestionario que el mismo colaborador tiene que llenar. Y este cuestionario, esta autoevaluación, le permite al colaborador poder hacer un proceso de reflexión de qué tanto ha cumplido, ¿no? Las competencias, qué tanto ha cumplido los indicadores. ¿Ok? Eso es importante. ¿Sí? Luego, siempre va a haber una mirada del jefe hacia el colaborador, donde obviamente se evalúa de igual forma el cumplimiento de las competencias, indicadores, y también existe una mirada que puede darse según la madurez y lo que busca cada organización, del colaborador hacia el jefe, del colaborador hacia el líder. Esto es rico porque permite una retroalimentación de ida y vuelta, tanto la mirada del jefe al colaborador como la del colaborador al jefe. Existe también, ya en un grado más avanzado de madurez, o también respondiendo a la estrategia de la organización, que se incluyen a pares o que se incluyen a clientes. ¿Ok? Entonces, el nivel de evaluadores, o la cantidad de evaluadores, es lo que nosotros llamamos el modelo de evaluación de desempeño, que se traslada en 90, 180, 270 o 370. ¿Cuál es el modelo más frecuente dentro de las firmas? Obviamente el proceso de jefe a colaborador, que es el proceso de 90 grados. ¿Ok? Y también en un cierto momento más de mayor madurez, o que ya se ha establecido, o que ya sea de repente un segundo año del proceso de evaluación, sí, ahí te contesto, Betel. Se da el 180. ¿Qué quiere decir el 180? La autoevaluación, jefe colaborador y colaborador jefe. Betel pregunta, ¿a qué te refieres con el nivel de madurez? ¿Años de experiencia? No, me refiero al nivel de madurez del proceso dentro de la organización.
Si de repente tú vas a recién iniciar, establecer un proceso de evaluación de desempeño dentro de la firma, no suelo recomendar que sea un proceso de muchas miradas, sino más bien un proceso de autoevaluación jefe-colaborador. Si de repente ya es un segundo año y que ves que ya se está generando esta cultura de gestión del desempeño, de evaluación de desempeño, ya tienes otro grado de madurez dentro de la organización y ya podrías subir a un modelo de autoevaluación jefe-colaborador, colaborador-jefe. A eso me refiero, Betel. ¿Ok? Eso es importante. Los modelos más frecuentes, 90 grados y 180 grados. 90 grados, 90 grados, jefe colaborador, autoevaluación, jefe colaborador, y 180 grados, que es autoevaluación, jefe colaborador, colaborador jefe. ¿De acuerdo? Genial. Ok, ahora sí, me gustaría decir explícitamente cuáles son las buenas prácticas que puedo haber encontrado dentro de lo que va en mi experiencia, que es más o menos de 15 años en estos procesos, para que ustedes los lleven, ¿no? Los tengan en cuenta. La primera, establecer objetivos claros y medibles. Eso es importante. Los objetivos deben ser no solamente claros, sino deben tener una metodología que permita una medición. Lo que normalmente sucede es que están establecidos bajo la metodología SMART. Eso es importante. El objetivo, claridad del objetivo, claridad del indicador y cómo este se va a monitorear. Así de simple. Implementar evaluaciones frecuentes. Y eso es importante. Hay que hacerlo de preferencia en forma anual, ¿no? Y sobre todo hacer seguimientos de forma periódica. ¿Ok? Importante. Otra buena práctica es utilizar indicadores de rendimientos específicos. Aquellos indicadores que sean foco de atención para la organización, que impacten directamente al rendimiento de la organización. ¿Ok? Importante. Otra buena práctica. Perdón, que acá no puedo ver. Otra buena práctica es fomentar la cultura de retroalimentación continua. De hecho, que ya les expliqué que el espacio de feedback final en un proceso de evaluación es importante. Sin embargo, hay que cuidar que dentro del seguimiento hagamos esta retroalimentación continua, estos espacios de saber qué está haciendo bien, qué estoy haciendo bien y qué es lo que tengo que mejorar. ¿De acuerdo? Asegúrense que cuando tengamos este proceso de retroalimentación, tengamos claro cómo voy a abordar las cosas que tengo que mejorar. No solamente que se quede, tienes que mejorar en la comunicación o tienes que mejorar tal indicador, sino que realmente se establezcan acciones concretas para hacer la mejora. Natalia, pero si estas acciones ameritan, por ejemplo, un tema de capacitación que yo sé que no me lo van a dar, o como tú dices, que yo tenga que ser protagonista y que yo tenga que pagarme algún curso, ¿cómo hago? Pues no solamente la capacitación es un componente o una herramienta para desarrollar habilidades. Recuerden que lo más rico es lo que ustedes pueden generarse dentro de sus espacios de trabajo, dentro de sus momentos de trabajo. Si yo tengo que seguir mejorando en un tema de comunicación, entonces me pongo acciones dentro de mi día a día que me fuercen a poder generar este desarrollo o esta habilidad. Por ejemplo, si necesito un tema de seguir trabajando en mi liderazgo, pedir de repente algún tipo de proyecto especial que me demande a mí generarme espacios de liderazgo para poder desarrollar esta habilidad. No todo tiene que ser capacitación, ¿ok? Eso es importante. Ustedes mismos pueden generarse espacios dentro de su día a día que fomenten este desarrollo. Y obviamente, mejor si le piden a su socio, a su líder, que los acompañe, que haga un proceso de mentoring y si él se siente en la capacidad de hacerlo, mucho mejor. ¿De acuerdo? Y lo último, como buena práctica, es también el poder desarrollar la capacitación y desarrollo profesional, ¿no?
muy de la mano con lo que se estaba mencionando. Ustedes son los protagonistas de este desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, Nati, ahí tengo una duda. Hablaste este tema de qué pasa cuando en la retroalimentación se le da la sugerencia, o mejor dicho, se le da la necesidad de que una persona deba capacitarse o deba trabajar en cierta habilidad. Vamos a poner en temas comerciales. Ujú. ¿No es mejor que, si voy a yo evaluar las competencias comerciales, formar antes en competencias comerciales antes de evaluarla? De hecho que sí, de hecho sí es algo y suele pasar que de repente en los abogados esta habilidad todavía está incipiente, todavía hay que desarrollarla. De hecho que sí, en un entrenamiento inicial aporta muchísimo, pero sí tiene que ser complementado con las acciones que podemos ejecutar y forzarnos a hacer en el día a día. Si yo, Ahora, si yo, perdóname. perdóname, para terminar la idea y darte pase, si yo tomo un proceso de entrenamiento de habilidad comercial, ¿ok? Voy a un taller o a un programa, lo realizo, es más, salgo con muy buena calificación, etc. Si no lo aplico en la práctica, eso terminó, ahí se quedó. Entonces es importante poder. Gracias, Santiago. Es importante poder tener esos espacios dentro de nuestra gestión diaria de poder poner en práctica el entrenamiento. ¿De acuerdo? Ok. Lo decía esto, Nati, porque tú hablabas cuando hemos hecho líneas de carrera de comportamientos observables. Ujú, Entiendo que en la evaluación de desempeño, tú también aterrizas los comportamientos observables para dimensionar que se está cumpliendo adecuadamente, digamos, la competencia y en el nivel que le estás exigiendo a cada una de las categorías, porque si bien es cierto, cada persona tiene su propia evaluación, se entiende que a cada persona se le va a exigir de manera distinta el cumplimiento de esas competencias y el cumplimiento de esos indicadores. Y ahí ujú. es donde tú amarras los comportamientos observables, lo que quiere decir que debes tener previamente el manual de funciones o dónde están, perdón, en la línea de carrera, ¿correcto? Cómo atas la línea de carrera al sistema de evaluación de desempeño. Los resultados de la evaluación de desempeño me van a permitir identificar mis colaboradores potenciales a una línea de carrera. Cuando yo termino un proceso de evaluación de desempeño, lo que suele darse es resultados dentro de, llamamos cuadrantes o matriz Nightbox, que me permite a mí identificar cuáles son aquellos que tienen más potencial, están encaminados hacia un proceso de línea de carrera. Por eso también es la importancia de generarse esta evaluación, ¿de acuerdo? Ahora, eso es por un lado. Lo que tú mencionas de los comportamientos, efectivamente. Hablé hace láminas atrás de la importancia de que es establecer un modelo de competencias. Recomendaba que el modelo de competencia por lo menos debe tener las competencias técnicas, las competencias funcionales o transversales y obviamente las competencias de liderazgo. Esas competencias se trasladan a través de comportamientos y esos comportamientos obviamente son los que se miden en el proceso de evaluación de desempeño. Sí, de acuerdo. Este modelo de competencias también tiene que entrar en las herramientas de gestión como tú bien has mencionado, en el manual de perfil de puesto o en el caso del manual de funciones, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Respondo tu pregunta, Wilfredo? Sí, ¿Sí? sí, perfecto, perfecto. ¿Ok? Pero ahí está, ahí radica también la importancia de poder medir el desempeño porque me permite identificar, repito, a mi potencial, a mi colaborador potencial, aquel que voy a tener que o bien sea un candidato para una línea de carrera o también poder identificarlo para un posible plan de sucesión. ¿De acuerdo? Ok, perfecto, Nati, gracias. ¿Cuáles son aquellos errores comunes? Porque también quería comentarles qué pasa, qué hay, qué existen.
¿ok? Y justamente es importante que no los perdamos de vista, que busquemos em, evitarlos, ¿de acuerdo? Primero, los sesgos de la evaluación. Eso es importante. Y aquí yo les decía que la calibración nos ayuda a poder tratar de que no existan o minimizar estos sesgos en la evaluación, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante que al momento que nosotros hagamos la comunicación del proceso de desempeño, sí sensibilizar a los colaboradores y a los evaluadores que esto no es un tema personal, que eso es un tema que va a contribuir al desarrollo profesional de cada uno. Y que obviamente también vamos nosotros desde el lado de la organización cuidar que sea lo más objetiva posible y que estamos estableciendo un proceso de calibración para justamente evitar estos sesgos en la evaluación. ¿Suele darse este error? Sí, suele darse. Lo siguiente, ay, perdón, que se me retrocede. No veo. No veo, perdóname, que acá no sé por qué. La falta de objetividad, que va de la mano con lo que ya he estado comentando, ¿no? Busquemos que los objetivos, que las competencias sean justamente cuidadas desde su establecimiento. Utilizamos un modelo de competencia, utilicemos objetivos establecidos bajo metodología SMART, que es lo usual. Una retroalimentación inadecuada. Les comentaba la importancia de poder generar un espacio de devolución de retroalimentación cuidado y guiado. Eso es importante. Este espacio tiene que ser definitivamente adecuado y evitar que sea en condiciones que no, o por ejemplo, públicas, o de repente en momentos inapropiados, o de repente no habiendo inclusive nosotros como evaluadores revisado los resultados de los colaboradores al que vamos a retroalimentar, o finalmente no haciendo el plan de desarrollo individual, ¿ok? Cuidado, esto no lo podemos perder de vista. El proceso de retroalimentación tiene que tener una estructura, ¿ok? Eso es lo que funciona. Evaluaciones poco frecuentes, y eso es importante, ¿no? No, si yo quiero establecer, fomentar y desarrollar una cultura de feedback, una cultura de evaluación de desempeño, un sistema de evaluación de desempeño tiene que ser serio, tiene que ser constante. La periodicidad usual es a forma anual, debe realizarse en forma anual y debe cumplirse con lo establecido, ¿ok? No caer en, ay, este año lo hago, este año no lo hago. O si he establecido un seguimiento, un proceso de evaluación de monitoreo y no lo cumplo en el tiempo que lo he establecido, mm, pierde credibilidad y sobre todo pierde consistencia en nuestro objetivo, que es fomentar esta cultura, ¿no? Fomentar este sistema de evaluación de desempeño y la falta de seguimiento, ¿no? Em, ¿Tienes ejemplos? Por supuesto, les puedo compartir, de hecho, algunos ejemplos, ya se me venció el tiempo, pero les puedo compartir algunos ejemplos prácticos para que ustedes sepan. Lo que suele pasar, Bethel, son casos de calificación baja, muy por debajo del mínimo esperado dentro del estándar de la organización. Te cuento un caso. Ayer justo cerramos un proceso de evaluación de desempeño al sacar los resultados de una organización, al sacar los resultados preliminares. Lo usual es que pueda existir hasta 2% de casos, ¿no? Dentro de una organización, ¿no? Podría pasar. Esta organización ha tenido, son 100 colaboradores, ha tenido en total 20 casos promedio, 22 casos promedio entre 20 y 22 casos promedios de calificaciones fuera de lo más bajo de lo esperado, ¿no? De un rango muy bajo. Entonces ahí justamente estamos ya
activando, ¿no? Como parte del proceso la calibración. Carlos, gracias. La autoevaluación ayuda a ver esos casos cuando el resultado es muy diferente con la evaluación de los jefes. Efectivamente. Eh, exacto. Y eso es lo que busca el proceso de calibración, ¿no? Tener esa mirada del por qué esa calificación, ¿no? Y justamente tiene que tener la mirada bajo criterios, qué criterios y qué evidencias sustentan ese proceso de evaluación, o esa calificación, mejor dicho. Pero sí, Bethel, encantada de poderte compartir algunos ejemplos más prácticos. ¿De acuerdo? Ok. Y ya un poco para ir finalizando, ¿cuáles son las estrategias claves para una evaluación clara, justa, útil para el crecimiento, sobre todo del equipo, de cada uno de nosotros? Definir competencias claras, involucrar a todo el equipo. Ahí también radica la importancia del proceso de comunicación. Personalizar la retroalimentación, y ahí también les mencionaba, puedo tener una guía, pero realmente el momento, el dar los resultados, el decir en qué está bien o el decir en qué hay que mejorar, es propio de cada uno. Y sobre todo también conociendo a mi colaborador, entendiendo cómo es la personalidad, cómo es las características de mi colaborador al cual voy a retroalimentar. De eso hablamos cuando hacemos un proceso de personalización. Establecer planes de acción conjuntos. Los protagonistas somos nosotros, pero sí es importante tener una participación activa, una responsabilidad compartida entre la organización y el colaborador, y reconocer y recompensar el buen desempeño. Es importante. Este proceso de evaluación de desempeño también nos permite como organización establecer planes de incentivos, bonos, o también este tipo de reconocimientos no monetarios que también pueden ser bastante alentadores para nuestros colaboradores, ¿no? El proceso de evaluación de desempeño, de gestión de desempeño, es un gatillador importante para justificar este tipo de bonos, ¿no? No necesariamente económicos, y repito, también pueden ser no monetarios. La línea de carrera, por ejemplo, es un beneficio, una recompensa, si lo quiero llamar, también que nos ayuda a el proceso de evaluación de desempeño a poder gestionar. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, y muchísimas gracias. He tratado de brindarles a ustedes esta mirada de la evaluación de desempeño más allá que un momento de cuestionario, de evaluación, un sistema de gestión, eh, un sistema de gestión de desempeño como tal, ¿no? Que involucra mucho más fases, mucho más etapas. Y sobre todo, llévense que esta idea fuerza, esta mirada que siempre me gusta transmitir, que es un proceso que nos permite a nosotros ser los protagonistas y que está creado para nosotros. Más allá de la organización, más allá de que es una herramienta para la organización, nos sirve para poder desarrollarnos como profesional. Nuevamente, muchísimas gracias, Wilfredo, por generarnos este espacio.